Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Le enviamos un saludo a todos los que nos ven y escuchan en este canal, así como los que se conectan en YouTube, Facebook, y enviamos un saludo muy especial a nuestra audiencia en Los Ángeles, California. La Voz de la Alianza Internacional es un programa de enseñanza de las Escrituras, conforme a los tiempos que vamos viviendo, conforme a todo propósito que Dios tiene para los tiempos que están transcurriendo. Hay palabra profética que Dios nos muestra para la enseñanza. Hoy hablaremos de el amor de Dios. Dios es amor y el amor debemos conocerlo. El amor de Dios manifestado solamente en Cristo Jesús. Cuando Dios creó el matrimonio de Adán y Eva, se amaban. Esto fue antes del pecado, antes de la caída en el pecado. El amor de Dios era la naturaleza misma de Dios que estaba en Adán y en Eva. Pero cuando pecaron, esa naturaleza se perdió. Y en lugar del amor, empezó a haber todo lo contrario, la desconfianza, el odio y todo lo contrario a el prójimo o los sentimientos contra el prójimo. Por eso cuando Dios confrontó con su pecado a Adán, Adán le echó la culpa a su esposa, ya no había amor. Y cuando Dios confrontó también a Eva, también Eva habló que era la misma serpiente quien la había engañado y por lo tanto había caído en el pecado. Así que el amor se perdió. No hay amor. Desde que nacemos en esta tierra, hemos nacido todo ser humano en la naturaleza de Adán. Así dicen las enseñanzas de la Biblia. Todo ser humano nace en la naturaleza de Adán. Por eso en Adán hay muerte, en Adán hay odio, hay venganza, hay envidia. Todo lo malo está en Adán debido al pecado. A esto vino Jesucristo. Cristo es la manifestación del cielo en la tierra para hacer un cambio de naturaleza. Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza del odio al amor, de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Por eso, amigo, amiga, solamente en Jesucristo tú puedes cambiar, yo puedo cambiar. Nadie puede cambiar al hombre sino el creador mismo del hombre, Jesucristo. Cristo vino para que cambiemos nuestra naturaleza. Por eso, cualquier persona en la tierra, por muy mala que sea, por muy mal carácter que tenga, solamente Cristo puede cambiar ese carácter, puede cambiar la naturaleza de enojo, de odio, de venganza, de celos, de envidia, porque el hombre desde Adán se ha ido corrompiendo. Cristo vino a detener esa corrupción. Solamente en Cristo hay un regreso a lo original de Dios, hay una restauración. Así que hoy hablaremos de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Este es el amor de Dios. Dios quiere que conozcamos de su amor. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vamos a partir de que hay dos palabras griegas para definir amor y son dos tipos diferentes. Una es la palabra eros, que eros, de ahí viene la palabra, por ejemplo, erotismo, que tiene que ver con el amor fingido, el amor que digamos, el ser humano ama hasta un límite. Sí, es el amor carnal, sí, en la carne, en el deseo carnal, sí, el deseo sexual. Sí, está basado más en los sentimientos, sí, la emoción. Ese no es el amor de Dios. Sí, ese es el amor eros. Es el amor del hombre en su naturaleza caída, en la naturaleza de Adán. Es correcto. Pero la otra definición de amor que da el griego es ágape. Y ágape es el amor
fraternal, el amor divino, el amor que viene de Dios, que no tiene límite y que puede cubrir cualquier falta. Sí, hay una definición precisamente de el amor, todo un capítulo que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 13, allí está la definición del amor, porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción. La persona que camina apartada de Dios, movida por su carne o por ese amor eros, está esperando que le amen porque Él ama, o sea, está esperando una recompensa al amor. En cambio, en el amor de Dios es incondicional y dice la palabra que el amor es sufrido. Capítulo 13 de Primera de Corintios, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo conocimiento que podamos tener se va a acabar. Lo único que no acaba y es eterno es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es eterna y es amor. Por lo tanto, todo va a acabar en la tierra, en el ser humano, menos el amor. Sí, en este pasaje son un total de 16 características o definiciones de lo que es la palabra amor para Dios. Y el número 16 es un número que nos habla, por ejemplo, de la víspera, de cuando Jesús iba a resucitar de entre los muertos, porque Jesús resucitó un día 17 del primer mes, conocido como Nisan o Abib. Entonces, el número 16 nos habla del amor de Dios y nos habla también de los idiomas. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, allí nos dice que habían gentes de otras naciones, judíos de otras naciones, y la contabilidad también son 16. Por eso el número 16 tiene que ver con el idioma y al mismo tiempo tiene que ver con el amor de Dios. Sí. Que Jesucristo, en otras palabras, murió para darnos amor a todo el mundo. Así es. Cristo vino con el propósito de traer un cambio a nuestras vidas, porque, vuelvo a repetir, todo ser humano, desde que nacemos en el planeta Tierra, nacemos en la naturaleza de Adán, una naturaleza caída, y solamente en Cristo podemos cambiar esa naturaleza. Hay una palabra que habla de estas dos naturalezas que debemos conocer y está en Primera de Corintios, en el capítulo 15, donde habla de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos para darnos esa otra naturaleza, la naturaleza del amor. En Cristo se derrama el amor y permanecemos en el amor, en la llenura del Espíritu Santo. Toda persona llena del Espíritu Santo estará llena del amor de Dios. Dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos la enseñanza de las dos naturalezas. En Adán todos mueren. Todos hemos nacido en esta naturaleza de muerte. Pero cuando un día oigamos el Evangelio de Jesucristo y nos arrepintamos de estar apartados de Dios en otra naturaleza
y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces entramos a la otra naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y dice aquí, en Cristo todos serán vivificados. Por eso en Jesucristo hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo estilo de vida. En Jesucristo hay un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser, una nueva forma de hablar, una nueva forma de estar viviendo aquí en la tierra. Por eso debemos identificar lo que es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se caracteriza por la naturaleza de Cristo Jesús en la vida de hombres y mujeres. Así que hay dos naturalezas. A esto vino Jesucristo, a darnos esa naturaleza. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esta naturaleza que es la de Dios el Padre, la naturaleza del amor, porque Dios es amor. Sí, aquí en Corintios, ¿no? Este capítulo 15 que nos habla, hace énfasis tanto en la resurrección de los muertos como base de la fe, y también hace énfasis en el arrebatamiento de la iglesia, y toca este otro tema que tiene que ver con el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue el que pecó, y Jesús como el segundo Adán, quien reemplazó al primer Adán. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán, porque el 2 es mayor que el 1, y el primer Adán falló. En cambio, el segundo Adán nunca falló y ha sido perfecto, y en su perfección Él vino a darnos amor a todos. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, la Santa Biblia. El mismo Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. En el Antiguo Testamento todavía Cristo no se había manifestado, no se había revelado. Cristo no había venido al planeta Tierra, pero ya se manifestaba desde el tiempo antiguo por medio del Espíritu. En el Nuevo Testamento ya Cristo se manifestó. Cada año estamos recordando la manifestación de Cristo en el planeta Tierra en cuanto a la celebración de la Pascua. Cada año hay una Semana Santa y estamos recordando los padecimientos de Cristo. Cristo padeció en su cuerpo debido al pecado de nosotros, los seres humanos. Nosotros merecíamos morir, porque la crucifixión era muerte para los malos, aquellos que estaban en maldad. Así que Cristo no era malo, Cristo era bueno, pero Él sustituyó nuestras vidas llevando su propio cuerpo a muerte por amor. Este es el amor, el que se demuestra dando su propia vida por el prójimo. Cristo dio su vida por nosotros, así que Él padeció debido a los pecados que nosotros cometimos en la tierra y seguimos cometiendo. Cristo padeció, murió para sepultar el pecado. En la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hebreos 2, 14 y 15, que allí Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. El diablo, debido al pecado del ser humano, tomaba en cautividad a la humanidad, tenía bajo esclavitud a toda la humanidad. A esto vino Jesucristo, a libertarnos y sacarnos de la esclavitud del diablo. Todo esto es historia bíblica y la debemos recordar siempre. Por eso, cuando ya somos cristianos, vamos a la Santa Cena que se ministra en la iglesia para recordar la muerte de Cristo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos anunciando de la muerte de Cristo hasta que Él regrese. De otra manera, estamos anunciando su victoria, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Cristo al tercer día resucitó
para que ahora nosotros creamos en el poder de la resurrección, y al creer en el poder de la resurrección somos salvos. Por eso este es el fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, y predicamos vida. Por eso dice la Biblia, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Tenemos vida, la vida de Dios, una nueva vida. Por eso tenemos que creer en lo que está registrado en la Biblia. Cristo dijo, estudien la Biblia, llénense de la palabra de Dios, porque la palabra es vida, es la lámpara que alumbra nuestro camino, y por eso estamos revisando las Escrituras, sobre todo en este tiempo donde hay tanta maldad. Estamos viendo cómo los seres humanos se odian, hay venganza, hay muerte, hay codicia y avaricia, la corrupción ha ido incrementándose, las personas tratan de hacerle daño al prójimo, todo esto lo estamos viendo, hay una falta de amor. Jesucristo, profetizando para los tiempos que vivimos en el presente siglo, Él dijo, será la maldad del hombre a tal grado que el amor de muchos se enfriará. Por eso tenemos que hablar del amor de Dios, tenemos que hacer énfasis en lo que es el amor de Dios, y tenemos que estar reprendiendo las obras de las tinieblas que tratan de impedir que nosotros amemos, porque lo contrario del amor es el odio, el enojo, la venganza, la ira, el asesinato o el homicidio al prójimo. Todo esto tiene que ver con la naturaleza caída. La Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron a su primer hijo llamado Caín. Y la Biblia dice en 1 de Juan que ya Caín le pertenecía al diablo. ¿Y por qué le pertenecía al diablo? Porque sus obras eran malas. Nació en maldad, nació contaminado ya en la naturaleza de su padre Adán, y entonces vio con envidia a su hermano Abel y entonces lo mató. El asesinato, la muerte había entrado a la familia, la desgracia misma. Por eso tenemos que aprender de Cristo. Cristo vino a salvar la familia, era el Cordero que quitaba el pecado de cada familia. En Jesucristo está hoy la respuesta para cualquier persona, esposo, esposa, hijos, cualquier familia, cualquier ciudad, inclusive cualquier gobierno. Por eso predicamos el Evangelio en todo el mundo. Así que en Jesucristo está la manifestación del amor de Dios. Podemos leer 1 de Juan 4:8, porque allí habla de la misma naturaleza de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y Dios mostró su amor enviando a su Hijo a la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es la gran manifestación del amor de Dios. Así que cada Semana Santa que estamos recordando de la muerte de Jesucristo, debemos saber que es la gran demostración del amor de Dios el Padre a todos nosotros los pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. En Cristo nacemos de nuevo para que amemos al prójimo. Es la ley de Dios. Dios estableció el amor como ley. Por eso el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen el amor de Dios, piensan y dicen, yo voy a amar si me aman. Si me aman, yo amo. Si no me aman, yo no amo. Si una persona obra bien con otra persona, ellos creen que ese es el amor y debemos amar. Pero Jesucristo vino a enseñar la ley del amor.
un amor incondicional, el amor de Dios. Dios nos ama aunque nosotros no le amemos. Dios nos ama aunque nosotros nos apartemos y blasfememos su nombre. Dios no cambia, Él es inmutable. Él es amor y nos ama a pesar de que nosotros seamos pecadores. Así que este es el verdadero amor de Dios y ese amor vino a manifestarse solamente en Cristo. Primera de Juan 4:7, ¿sí? Sí, va a decir que bueno, una de las más famosas palabras de Jesús está en Juan 3:16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto aquí es, en este versículo, es que lo dijo en primavera. En la fiesta de Pascua fue cuando Jesús dijo este pasaje, y no se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a Nicodemo, que era un principal, un fariseo, y que además es allí donde Jesús está hablando del nuevo nacimiento, es lo que le quiso mostrar a Nicodemo. Todo lo que Jesús habló con Nicodemo está del versículo 1 hasta el 21, quiere decir que esta parte de Juan 3:16 se la dijo directamente a Nicodemo en la fiesta de Pascua en primavera, y aquí es donde se puede relacionar, ¿no? Como bien decías, ¿no? Hay que tener un nuevo nacimiento para poder amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como segundo lugar. Así es, Nicodemo no entendió la enseñanza del nuevo nacimiento dada por Cristo. Nicodemo dijo, tengo que nacer de nuevo, porque Nicodemo solamente conocía el nacimiento en la naturaleza de Adán. Entonces no conocía el otro nacimiento. El otro nacimiento es el nacimiento dado por el Espíritu Santo, así como un día vino el Espíritu Santo sobre María, porque María preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá, porque el Santo Hijo de Dios que nacerá será engendrado por el Espíritu Santo. Así que es la obra del Espíritu Santo. No podemos nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Por eso Nicodemo no entendía y él dijo, tengo que nacer de nuevo, porque Nicodemo había nacido en la naturaleza de Adán y solamente conocía esa naturaleza en ese momento. Así que Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, no podemos ver el reino espiritual de Dios. No podemos ver la solución al problema. No podemos ver la sanidad en el enfermo. No podemos ver la prosperidad en el pobre. No podemos ver más allá de la naturaleza de lo humano. La naturaleza humana es la misma naturaleza de Adán, pero cuando nacemos de nuevo, vemos más allá de la naturaleza de lo natural, vemos lo espiritual. Por eso Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios y no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de Jesucristo, es el reino de la bendición de Dios, es el reino donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Así que por eso hay que nacer de nuevo. Así es, por eso la importancia también, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Que el amor es lo que nos lleva a hacer otras cosas, ¿no? Y de nada sirve hacer otras cosas si no tenemos amor, ¿no? Por ejemplo, el amor vale más que la fe, vale más que el servicio, vale incluso hasta más que la predicación o la profecía, porque de nada sirve hacer todo eso si no tenemos amor. Así es. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, allí habla de la manifestación del amor cuando hemos nacido de nuevo. Una persona en la tierra que no ha nacido de nuevo
por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, no tiene amor. Y por lo tanto no puede entender este mensaje, porque el mensaje del cielo es: ámense unos a otros. Dios creó la humanidad, hombres y mujeres, para que todos nos amemos, independientemente de la raza, de la naturaleza humana. Todos debemos amarnos unos a otros. Y solamente en el reino de Dios, cuando entramos al reino de Dios, podemos hacerlo. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando nacemos de Dios, este es el nuevo nacimiento, entonces el amor de Dios estará en nosotros para que amemos. Todo esto es enseñanza de las Escrituras. Primera de Juan 4, del 10 al 11, allí habla en qué consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cada año que estamos recordando en Semana Santa el sacrificio de Cristo es para fomentar el amor entre nosotros los seres humanos. Amémonos cada día más y más. Así que el amor viene de Dios en Cristo Jesús. Cristo en la cruz mostró su amor dando su vida por nosotros. Por eso cuando aceptamos a Jesucristo creyendo en la obra de Cristo en la cruz, empezamos una vida nueva. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo para movernos en el amor que se derrama por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 3, 14 al 16, acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación para nosotros, los seres humanos? Hemos nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán. Necesitamos la salvación, un traslado. La salvación viene siendo un traslado del reino de la naturaleza de Adán, que es el reino propio del diablo. El diablo se mueve en la naturaleza de la carne y somos trasladados al reino de Jesucristo, al reino del Hijo de Dios. Es un cambio de vida. Por eso la persona que no ha cambiado todavía no ha sido transformado por el poder de Dios en esta tierra y necesita arrepentirse de todo pecado, aceptar verdaderamente a Cristo y recibir la bendición del reino, o sea, del bautismo en el Espíritu Santo, para que el amor se derrame en el corazón del ser humano. Sí. Vamos a leer lo que dice allí. Sí, bueno, ahí tenemos como ejemplo al mismo apóstol Juan, ¿no? Él tuvo un cambio. Vemos, él era conocido antes junto con su hermano Jacobo como Boanerges, hijos del trueno, o así lo llamó Jesús, que ¿no? Tenían un carácter muy irascible. Sí. Pero hubo un cambio en Juan, ¿no? Vemos cuando él escribe el Evangelio de Juan o estas 3 cartas de Juan, incluso hasta el Apocalipsis, ¿no? Todos muestran acerca del amor de Dios de una u otra manera. Y por ejemplo, en el caso particular del Evangelio de Juan, eso lo escribió unos 60 años después de haber caminado con Jesús. Porque bueno, Juan fue el apóstol más joven de los 12 apóstoles y también, bueno, él fue primo, ¿no? de Jesús, por eso es que Jesús lo conocía muy bien a Juan. Pero Juan tuvo un cambio y vemos, bueno, hoy en día a él se le conoce como el apóstol del amor, porque realmente el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor, es el primer Evangelio que se recomienda que toda persona que ha nacido de nuevo o que ha aceptado a Jesucristo lea, ¿no? Si va a leer algo
por primera vez en la Biblia se recomienda el Evangelio según San Juan, porque es donde más nos habla de la revelación, o Jesús habló de quién es Él, reveló más bien acerca de Dios, ¿no? En Él, y también del amor de Dios. La Trinidad revela Sí. al Padre, se revela a sí mismo Así es. y revela al Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan. Y él tuvo un cambio, es lo que estamos viendo, porque de uno que se llamaba Hijo del Trueno, ahora se le conoce como el apóstol del amor. El apóstol del amor. Y tenemos las 3 cartas a lo último, antes del Apocalipsis, las 3 cartas del apóstol Juan, Sí, correcto. que son cartas de amor. Sí. Allí es donde podemos conocer acerca de el amor práctico que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a leer 1 de Juan 3 del 14 al 16. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La Biblia dice que no debemos aborrecer al hermano cristiano. En una iglesia no debe haber diferencias o conflictos entre los hermanos y que se permanezca ese conflicto. Hay que solucionar el problema con el perdón. Perdóname, hermano, cometí el error, ¿me puedes perdonar? Porque el perdón y el amor son leyes establecidas de Dios, son mandamientos de Dios. Así que podemos cometer errores, pero para eso es pedir perdón a la persona ofendida y manifestar el amor. La Biblia dice que el que aborrece es un asesino. No necesitamos matar físicamente como lo hizo Caín con Abel. No, solamente con aborrecer en el corazón a una persona. Es un pensamiento interno, el pensamiento que oye Dios y ve Dios en el corazón. Cuando una persona está pensando, allí viene esa persona que no me pasa, esa persona que no quiero que esté conmigo, no quiero que me hable, esa persona que lo odio pero tengo que hablarle. Se manifiesta la hipocresía. Ese es el corazón que Dios quiere cambiar, amigo, amiga. Dios es Dios de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie se irá al cielo. Por eso tenemos que ir a una iglesia para solucionar los problemas, las diferencias. Y si nosotros nos amamos como hermanos en una iglesia, podemos amar afuera, en el centro de trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a cualquier persona, a nuestras autoridades, porque Dios nos llama a amar. La Biblia dice en 1 de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es muy clara la enseñanza, no podemos decir amo a Dios, porque todos oran a Dios, le piden a Dios y le dicen Dios, yo te amo, pero Dios revisa el corazón. Si en el corazón de la persona hay enojo y odio contra su prójimo, contra su hermano, Dios le llama hipócrita. Hay hipocresía en tu corazón. Soluciona el problema de abajo, soluciona el problema que tienes en tu corazón con el perdón. Pide perdón, soluciona la situación que tú tienes en la tierra para que puedas orar. No podemos orar si no
hemos perdonado. Por eso Jesucristo, en la oración que conocemos como la del Padre Nuestro, hay una parte última en la oración que dice: Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Primero hay que perdonar al prójimo en lo terrenal, en lo humano, para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Así que debemos conocer estas leyes, que son leyes fundamentales. El amor es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una emoción, y debemos todos estar amándonos unos a otros. La Biblia habla de esta ley, Juan 13, del 34 al 35. Jesucristo vino y Él habló de este mandamiento como ley, el mandamiento de amar al prójimo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que es un mandamiento. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, y no es que fuese nuevo, porque ya en el Antiguo Testamento estaba registrado, pero cuando Cristo vino, Él dijo: este será el sello de mi ministerio, el amor al prójimo. Así como Cristo amó a la gente, Cristo todos los días manifestaba el amor, salvando a la gente, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos. Es la demostración del amor. Cristo lo demostró como ley. Así que no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios si no estamos en esta ley, la ley del amor. Hay una enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento. Hoy estábamos recibiendo esa enseñanza de la Biblia a temprana hora, y está allí en Primera de Samuel. Lo podemos leer en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Habla de dos personas que se amaron. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no puedo desear en el prójimo lo que no quiero para mí. Lo que yo deseo para mí, también debo desearlo para mi prójimo. Por eso tenemos que amarnos, y solamente en el amor de Dios podemos amarnos para amar al prójimo. Y aquí tenemos esta enseñanza en la vida de Jonatán y David. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Allí está. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Son dos personas. Y dice la Escritura: y le amó como a sí mismo. ¿Cuál es la manifestación de este amor entre el prójimo? La Biblia sigue diciendo, vamos a leer versículos 3 y 4 de Primera de Samuel 18. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que Allí llevaba. Está. Se desprendió de lo que tenía. El amor se demuestra con bienes materiales. Se desprendió Jonatán para dárselo a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Por eso la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios nos da un trabajo para que tengamos para comer, satisfacer nuestras necesidades en la familia, pero también para poder ayudar al prójimo en su necesidad. Así que Dios es amor, y Dios enseña que debemos poner en práctica el amor. El amor se demuestra en el dar. La Biblia dice en Efesios con respecto al esposo y la esposa: Dios puso al esposo
como cabeza de la esposa para que sustentara a la esposa. O sea, había que trabajar para traer el alimento a la esposa y protegerla a la esposa del enemigo. Todo esto fue establecido en el huerto del Edén cuando Dios creó a Adán. Dios puso a Adán para trabajar y para proteger. Y en Efesios capítulo 5 habla del matrimonio. Y el matrimonio debe establecerse en la ley del amor. Si el esposo dice amo a mi esposa, debe demostrarlo, dando de lo que él tiene, de lo que recibe, da. No podemos dar de lo que no tenemos. Por eso está el trabajo, está el recurso económico para compartir. Así que Dios es Dios práctico para que nosotros podamos demostrar que verdaderamente amamos. Todo esto es enseñanza de las Escrituras. Así que la ley del amor. Hay un proceso, el proceso del amor. Número 1, amamos al prójimo si nos amamos a nosotros mismos. No podemos amar al prójimo si yo no me amo. Número 2, nos amamos nosotros mismos si amamos a Dios. No podemos nosotros amarnos en nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas personas han maldecido su propio cuerpo? ¿Cuántas personas están inconformes con el cuerpo que Dios le ha dado? Hay muchas cirugías hoy en día que estamos conociendo, tanto de hombres como de mujeres, porque quieren tener otro cuerpo. No se aman. La Biblia dice que debemos amar nuestro cuerpo y esto será si amamos a Dios. Número 3, amamos a Dios si en Cristo recibimos su amor para amarle. Así que primero hay que recibir el amor de Dios. No podemos nosotros caminar en el amor a menos que recibamos el amor de Dios. Y todo eso está en la enseñanza dada en las Escrituras en Primera de Juan, porque Dios es quien nos ha amado primero. Yo no puedo tener amor. Nací en la naturaleza caída de Adán, por lo tanto, enojo, odio, venganza, celos, envidia, hasta que un día vino Jesucristo a mi vida. Cristo no vino a darme una religión, vino a darme un cambio de naturaleza, la naturaleza del amor de Dios. Y entonces, en esa naturaleza, yo puedo amarme. Yo no puedo amarme si no es en el amor de Dios. Amo a Dios amando a mi prójimo. Por eso aquí en Primera de Juan dice la Escritura en el capítulo 4, versículos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí su castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Si Cristo no hubiese venido a la tierra hace 21 siglos, no tendríamos amor. El amor vino en Cristo. En Jesucristo amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo. Mientras más buscamos de Cristo, más nos llenamos de amor, porque Cristo ha sido la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Así es, por eso la importancia de amar el uno al otro, y porque Dios nos amó primero, eso es lo que dijo Dios, ¿no? Por eso no hay por qué llevar la contraria a lo que ya Dios estableció, y que el amor también es un mandamiento, es una orden de parte de Dios, el amarse el uno al otro. Jesucristo mismo en la enseñanza que empezó a dar, se les conoce como las bienaventuranzas. Él dijo de
el mandamiento del amor. Podemos leer Mateo capítulo 5, versículo del 43 en adelante. Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros en este mandamiento de Cristo no podríamos hacerlo sin la ayuda del Señor. Una persona que ha nacido en la naturaleza caída de Adán no puede amar. Por eso Jesús dijo en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántas personas viven con odio? Viven aborreciendo al prójimo porque la persona le ha hecho daño. Personas que hablan de uno, personas que le maldicen a uno, personas que blasfeman. Entonces, ¿cómo amar a las personas que nos están haciendo daño verbalmente? Jesucristo dijo: tienes que amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que Jesús ha mandado hacer. Por eso tenemos que creer en lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo y no caminar en sentimientos y emociones. Toda persona que tiene religión camina solamente en su mente religiosa, pero no ha puesto su carne en la cruz. Hay que ir a la cruz del Calvario y crucificar el enojo, el odio, el resentimiento, la amargura. Así que todo esto es parte de la enseñanza dada por Jesucristo. La prueba del amor la podemos ver en Abraham. Dios probó a Abraham. La Biblia habla de esta prueba en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí está la prueba de Dios a Abraham, la prueba de amor. Abraham pasó 25 años para esperar un hijo. A los 25 años después de la promesa, Dios le dio un hijo. Abraham se ligó a Isaac de una manera especial y Dios probó el amor de Abraham. ¿A quién amaba más Abraham? Y Abraham obedeció a Dios. Entonces, aquí tenemos esta gran prueba cuando Abraham decidió ir a sacrificar a su propio hijo. Y encontramos cómo Abraham iba a hacer el sacrificio, pero Dios lo detuvo en el momento preciso. Versículos del 9 al 12. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí tenemos entonces cómo Dios proveyó un cordero en sustitución
a Isaac. Dice, Dios es Dios de vida, no de muerte. Dios no desea la muerte del ser humano y Dios sustituyó con un animal a la muerte de Isaac. Por eso aquí tenemos la prueba que Dios hace a Abraham. sí, lo dice el versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. El lugar era el monte donde se construyó el primer templo de Jerusalén. La casa de Dios, la casa de oración. Es en la casa de oración, hoy representa la iglesia. Es en la iglesia donde hay un contacto de la tierra al cielo. A través de la oración estamos abriendo los cielos y Dios responde, Dios proveerá. ¿Hay necesidad en la tierra? Mucha. Cualquier esposo, esposa, hijos, cualquiera tiene necesidad. Hay que acudir a Dios. Por eso la Biblia habla que debemos ir a la reunión de la congregación, sobre todo en estos tiempos últimos que estamos viviendo, para que Dios pueda ayudarnos. El único que puede abrir los cielos y derramar bendiciones espirituales de salud física y financiera. Por eso Abraham ha sido considerado el padre de la fe. Y la bendición de la salvación comienza con Abraham. Sí, aquí por ejemplo en el versículo 4 está la comprobación de que también Abraham era un profeta, porque dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Esa palabra, alzó Abraham sus ojos, en hebreo es ra'á, que tiene que ver con visión. De allí se deriva la palabra vidente, que hoy lo conocemos como profeta. Y es profético todo esto porque dice al tercer día, quiere decir que por 3 días por adelantado, ya Abraham había visto el monte Moria, y no solamente el monte Moria, pero también había visto el lugar donde iba a sacrificar a su hijo, y además también había visto el carnero atorado en un zarzal. Él vio todo por adelantado 3 días antes. Esto hace que Abraham fuese un gran profeta de Dios. Y vemos, Dios iba a sacrificar, pero no el hijo de Abraham, sino su propio hijo. Por eso detuvo a Abraham, porque no era el tiempo de morir de Isaac, sino iba a ser Jesucristo, el Hijo del Padre Celestial, el que iba a reemplazarnos a todos para morir por todos nosotros, para que en Jesús tuviésemos vida eterna. No hay casualidad, por ejemplo, Isaac tenía 33 años de edad cuando iba a ser sacrificado, ya no era un chamaquito realmente, y él también fue manso, o sea, se dejó. Si el papá lo iba a matar, él se iba a dejar, porque eso fue exactamente lo que hizo Jesús después. Por eso Jesús tomó el lugar de todos, incluyendo también el de Isaac, el de todos, y murió por nosotros. Y vemos en Hebreos 11, es donde nos dice que la fe de Abraham era tan grande, su fe, que decía, si Dios mata a mi hijo, Dios me lo resucita. Así es. Porque Abraham es la promesa, y cuando Dios te promete algo, esa promesa no muere, sino es para ti. Y en este caso, eso fue lo que dijo Abraham. En otras palabras, él creyó en la muerte y resurrección de Jesucristo 2000 años antes de que Jesús viniese a morir por nosotros. Por eso es que a Abraham se le conoce el padre de la fe. Y al ver el carnero atado en un zarzal, fue entonces cuando Abraham dijo, Jehová Jireh, que es mi Dios, mi proveedor. Y se empezó a decir, en el monte de Jehová será provisto. Por eso en la parte de afuera del templo es donde estaba el arca para depositar las ofrendas. Entonces eso fue lo que Abraham dijo, creamos en Jehová Jireh, nuestro Dios, nuestro proveedor, como lo creyó Abraham. Así es, amigo, amiga, que nos estás viendo. Solamente en Dios está toda respuesta a la necesidad humana. Solamente tenemos que
reconocer que estamos apartados de Dios, arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir de acuerdo a las enseñanzas, el mandamiento del amor. De esta manera entramos a formar parte del reino de Dios. La Voz de la Alianza es un programa de enseñanza a la familia en bendición para toda familia, conforme a lo que Dios está mostrando en su palabra. Que estas bendiciones hayan alcanzado su vida y nos seguimos escuchando y viendo a través de las redes sociales. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.